Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ignition. 1. Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Bienvenidos, ahora sí, a la última edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y ustedes se estarán preguntando, pues ¿acaso no fue el último episodio de la cosa esta conocida como de la Calaf? Es correcto, este episodio más bien es una especie de apéndice, de epílogo, en donde quiero hacer un agradecimiento pues mucho más completo a toda la gente que ha estado en este programa, pero sobre todo a ustedes. A ti que me estás escuchando, muchas gracias por hacer de la ciencia y la ficción uno de tus programas favoritos. Muchas gracias por seguir a de la ciencia y la ficción hasta el último episodio, sea en donde sea que te haya subido. Muchas gracias por reproducir este podcast que se estaba haciendo sobre ciencia ficción. Y bueno, les daré algunos detalles, algunos datos, numeralia sobre el podcast de la ciencia y la ficción. Cosas que siempre son interesantes, al menos para mí, que me gusta ver algunas cosas en detalle. Bueno, espero que en esta ocasión el podcast también sea de su agrado. Y bueno, antes que nada quiero presentarme. Quizás algunos de ustedes dirán, ¿y este advenedizo quién es? ¿De dónde salió? Bueno, mi nombre es Héctor. Mi apellido no es McCoy, al menos que yo sepa. Entonces, ¿de dónde viene esto de Héctor McCoy? Bueno, para no hacerles muy larga la historia, o quizás sí, si tienen un poco de tiempo, les voy a platicar que más o menos por ahí hace algunos añitos, 17 más o menos, 16, Televisa comenzó a editar los cómics de Marvel en México, y para ese entonces existía un sitio donde nos congregábamos todos para opinar, para ir a echar el chisme, para quejarnos como siempre lo hacemos. Este sitio se llamaba Toque de Queda, y de ahí salieron algunos grupos como La Covacha, como Marveleando y con cómics. Y yo ahí hice mis pininos en cuanto información ñoña se trataba, y en ese grupo yo me hacía llamar Chapulín Colorado. Por ahí todavía hay gente que, evocando aquellos tiempos, todavía me dice Chapu o alguna cosa así. Y también, bueno, pues ya desde ese entonces conocí a alguna gente que todavía hoy me aprecio en llamarles amigos, compañeros. De ese entonces, mis amigos quizás más antiguos, ñoños, son Raúl Hernández, Waco. También conocí a Carlos Rambert, desgraciado Carlos Rambert, que me ha hecho imposible la vida, es mi némesis prácticamente. Saludo a Carlos Rambert. Y también por ahí conocí a Roberto Murillo, que también estuvo en De la Ciencia y la Ficción en algunos episodios. Ellos probablemente sean la gente con más antigüedad en cuanto a la ñoñosfera se refiera. Y bueno, este grupo de Concómics duró algunos breves meses. Cambió su nombre poco tiempo después a Asamblea Comics. Yo en Asamblea Comics, bueno, pues seguí haciendo algunos artículos no muy originales, dando alguna información. Poco a poco el sitio fue viendo la desbandada de sus miembros, hasta que un día, bueno, pues yo decidí abrir una cuenta de Twitter en donde, como sucedió con algunos de estos sitios, pues la información se daba mucho más breve y mucho más rápida. Así es que la gente me empezó a conocer. Ahí gente, por ejemplo, de La Covacha, que yo no conocía, bueno, pues me empezó a conocer ahí. Y al poco tiempo, La Covacha adquirió Asamblea Comics, algo así. Y bueno, pues Asamblea Comics desgraciadamente murió.
¿Y dónde viene lo de Héctor McCoy? Bueno, pues básicamente cuando abrí mi cuenta de Twitter no quería yo poner mi nombre real, no lo consideraba yo necesario. Así es que subí una foto con el integrante de los X-Men conocido como Beast, Han McCoy. Mi nombre, que en ese entonces mi user era Héctor algo. Bueno, pues mucha gente me empezaba a asociar, ¿no? Como Bestia. Por ahí Valentín García de la Covacha me empezaba a decir Don Bestia. Y la gente se fue acostumbrando a verme o a llamarme algo relacionado con este personaje de los X-Men. Así es que yo también pues fui adoptando el nombre de Héctor McCoy. Me gustó y finalmente fue así. Se ha quedado un poco ya para la posteridad este apelativo de Héctor McCoy. Un día, Rodrigo Vidal, a quien conocí en una feria internacional del libro infantil y juvenil, él dirigía un programa de radio en el Circo Volador que se llamaba Puros Cuentos. Y bueno, pues me invitó a participar en un episodio. Yo gustoso acepté a ir a Puros Cuentos. Y bueno, pues quién diría que tiempo después me quedaría por varios años ahí en Puros Cuentos. Así que si alguien tiene alguna queja de que estas cosas se estén llevando a cabo, pues señale a Rodrigo Vidal por haberme inculcado el cariño, el gusto por hacer podcast. Hablábamos ahí sobre todo de cómics, pero también llegamos a tocar cualquier cosa que tuviera que ver con el ámbito ñoño, películas, series, música. Hasta que Rodrigo Vidal, por cuestiones personales, tuvo que cerrar una etapa del podcast. Fue hasta la pandemia, hasta principios de la pandemia, cuando retomó el proyecto y me volvió a invitar. Y nuevamente acepté estar con él. Y afortunadamente, bueno, pues tenemos ya bastante tiempo haciendo Puros Cuentos. Actualmente está en una breve pausa. Ya veremos si más adelante continuamos con el proyecto, si Rodrigo Vidal continúa con el proyecto. Y bueno, siempre que necesite y yo tenga el tiempo, voy a estar ahí con mucho gusto. En Puros Cuentos tuve la fortuna de compartir micrófonos, no solamente con Rodrigo Vidal, también con Valentín García, con Rebeca Salas, con Dalí, con Roberto Murillo. Y ahí conocí al doctor Armando Saldaña. Curiosamente, el día que conocí al doctor, bueno, pues yo pensé, caray, Rodrigo Vidal ya encontró mi reemplazo. Y pues, cómo no, si el doctor sabe harto, mucho, bastante de estos temas ñoños. Así es que no hay discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Pero no fue el caso. Y la verdad es que desde el día en que lo conocí hasta el día de hoy, Armando Saldaña siempre ha sido una persona que me ha recibido en su círculo de amigos con mucho ánimo para poder hacer estas cosas. Y desde luego él se ha convertido en una pieza fundamental en el podcast de la ciencia y la ficción. ¿Cómo nace de la ciencia y la ficción? Pues como muchos programas, como muchos podcasts, como mucha gente que quiso crear contenido durante la pandemia, pues sin que suene a queja, yo durante la pandemia no paré de trabajar, así es que los podcasts me acompañaban de ida y de regreso a mi trabajo, a mi casa, y de pronto pues uno empieza a pensar, a mí me gustaría hacer este contenido de esta forma, y lo primero que se me vino a la cabeza fue un podcast sobre ciencia ficción, sobre todo teniendo en cuenta que yo ya participaba en un programa de cómics y que algunos de mis amigos hacían programas sobre cómics. Pues yo quería darle un giro. Pues yo quería darle un giro distinto, presentar información sobre ciencia ficción, pero no solamente en el entretenimiento, sino mezclarla un poco con ciencia real. Obviamente, en aquellos hace par de años y medio, en lo que pensaba el concepto y demás, la verdad es que sí me volé un poquito porque quería ya hablar de ciencia muy a fondo. Después me di cuenta que estaba mordiendo más de lo que podía tragar y terminé modificando ligeramente el concepto. Cuando podía, pues obviamente hablar de ciencia se hablaba en los episodios, pero
pronto en los primeros episodios me di cuenta que mi conocimiento sobre ciencia, si no quería yo dar mala información, pues era realmente escasa o pobre. Así es que se fueron acomodando, como dicen por ahí, los astros y me iluminaron para que solamente quedara en un programa en el que habláramos y diéramos información sobre películas, sobre libros, sobre programas de televisión, alguna otra cosa más. Y finalmente, bueno, pues de la ciencia a la ficción se convirtió lo que ustedes han estado siguiendo. Lo más importante para mí siempre fue que les diéramos algún dato curioso, una información que les resultara entretenida, sobre todo eso, entretenimiento, porque bueno, pues yo sé que algunos de ustedes buscan entretenerse un rato, así es que de la ciencia a la ficción se volvió un podcast en los que con los diferentes invitados siempre hablábamos, ¿no?, de la anécdota en las películas, sobre los autores, sobre los actores, sobre los creadores de todo este contenido que siempre nos gustaba. Y afortunadamente creo que fue muy importante encontrarle el punto en el que pudiéramos cambiar la dinámica. Yo quería que hubiera alguien que en un principio que nos hablara de ciencia, y ahí estaba desde luego Rodro Vidal, Vanessa Ugalde, que también tuvo a bien acompañarme, yo le agradezco mucho, pero definitivamente lo que creo que mejor nos salió o me salió en el podcast pues era esta parte de entretenimiento, y así es como ustedes escuchaban de la ciencia a la ficción. Y antes de pasar con algunos números que produjo de la ciencia a la ficción, quiero agradecerles por haber escuchado este podcast. Gracias por dedicarles algo de su tiempo a escuchar los episodios de la ciencia a la ficción. Quizás les quitaba yo una hora y media, algunas veces un poco más de 2 horas, y que pudiera yo acompañarlos ya sea en su trabajo, en el transporte o quizás en lo que estaban haciendo algo en su casa. Bueno, pues muchas gracias por escucharme a mí y a mis invitados, y bueno, algunos de ustedes también se tomaban la molestia de compartir y de difundir de la ciencia a la ficción. De verdad, muchas gracias. Creo que este programa si algo creció fue gracias a ustedes, y por eso les voy a estar eternamente agradecido. También quiero agradecer a mis invitados, compañeros y amigos que me regalaron algo de su tiempo para venir a platicar conmigo, y un poco más, no solamente para platicar, sino para ver el contenido que yo les proponía. Créanme que todos aceptaban gustosos el contenido. Bueno, la verdad es que algunas veces proponía yo algo y los invitados me veían feo, no me decían malas palabras, pero yo intuía que creo que no era el adecuado y cambiaba un par de veces. Decía, bueno, ¿qué te parece mejor esta otra cosa? Pero siempre venían gustosos a platicar conmigo, y eso la verdad se los agradezco a todos, cada uno de los invitados que voy a compartir con ustedes. Espero no haber olvidado a nadie, de verdad, muchas gracias. Fueron 100 episodios en los que estuve acompañado por Alberto Calvo, que estuvo 34 episodios, más el episodio final. Siempre Alberto, que tiene una forma muy especial de dar su opinión. A algunos les gustará, a algunos otros no, pero creo que es una opinión sincera. Beto nunca se guarda una opinión, por muy polémica que sea. Y bueno, pues tiene todo el conocimiento del mundo, y fue de las primeras personas a las que le dije, Beto, estoy armando este proyecto, ¿te interesa venir? Desde luego me dijo que sí. Y bueno, pues siempre y todas las veces que Beto se pudo conectar conmigo, la verdad es que lo hizo viendo las películas, leyendo los libros. Con él fue con quien más compartí esto de películas y libros, así es que yo le agradezco a Alberto Calvo estos 34 episodios que estuvo conmigo. El doctor Armando Saldaña, que es experto y además escritor de ciencia ficción. Bueno, pues yo sé que Armando tiene un montón de actividades, escribe, participa en otros podcasts y necesita un montón de tiempo para ver televisión, cine, leer cómics, libros y un montón de cosas más que hace el doctor, y aún así tenía tiempo para estar conmigo platicando. Y bueno, él estuvo 32 episodios más el episodio final,
de verdad, siempre me ha parecido muy curioso que desde que nos conocimos, Armando y yo, no solamente nos hemos tratado desde luego con respeto, pero sobre todo como si tuviéramos años de conocernos. Y la gente que nos escucha, bueno, sabe o nota esa química especial que tenemos Armando y yo, ya sea para platicar, para molestarnos también. Y Armando siempre ha estado muy atento y muy voluntarioso para estar ahí los días que se necesita grabar, ¿no? Yo le he aprendido un montón de cosas a Armando y desde luego espero seguir compartiendo muchos otros proyectos en el futuro con él. Mi amigo Sky Waco, como les decía yo, Waquito, que tiene ya muchos años de conocernos, él se ha convertido en uno de mis mejores amigos y también siempre ha estado muy atento. Por ahí fue uno de los primeros en los que me echó la mano en un bomberazo así de: oye, mano, necesito que estés en el programa pasado mañana. Sí, desde luego, claro que sí. Nunca me dijo que no. Él no solamente ha participado desde luego de la ciencia y la ficción, es parte fundamental del poderoso podcast Comikaze y también de la covacha, así es que yo sé que su tiempo es poco, pero siempre ha estado gustoso en los momentos que he necesitado que esté aquí conmigo. Y bueno, pues yo a la distancia lo abrazo, mi querido amigo Waco. Rodrigo Vidal, que fue el padrino de la ciencia y la ficción, estuvo 7 episodios conmigo, más el episodio final. Bueno, pues como les digo, él es el culpable que yo haya tomado el gusto por hacer el podcast. Él no solamente es creador de puros cuentos, sino actualmente está trabajando en Radio IPN, en el radio del Politécnico. Pueden escucharlo en Nerdología si quieren seguir estos temas ñoños. Ya hace algunas otras cosas, pero bueno, él muy amablemente estuvo 7 episodios conmigo y ahí fue donde metíamos un poquito más de ciencia. También tiene una particular forma de decir las cosas, muy directa, pero muy honesta, y le agradezco siempre que haya estado conmigo. Francisco Espinosa, que bueno, a veces sí es cierto que lo tengo un poco olvidado, pero es cuestión a veces culpa mía. Él estuvo solo 4 episodios conmigo. Francisco es uno de esos ejemplos en los que yo le decía: oye, ¿ves esta película? Y él me decía: ¿qué es eso? Así es que yo le agradezco que siempre me haya apoyado para ver cualquier película, cuán rara sea que fuera. Y bueno, Francisco es una persona que sabe de esto también un montón. Sobre todo tiene muchas experiencias que platicar. Así es que abrazo, Francisco Espinosa, y no se me ande poniendo rejego en eso de que lo tengo olvidado. Ya sabe que se le quiere canijo, muchacho. Alejandro García Gámez de la Covacha también estuvo por acá 3 episodios. Déjenme platicarles algo muy curioso con el buen Gámez. Yo no conocía antes de hacer el primer episodio de la ciencia y la ficción al Gámez. Él levantó la mano y dijo: yo quiero ir a hacer un programa contigo. Y yo dije: pues va. Pero yo nunca había platicado con él. De hecho, quizás algunos de ustedes sepan, y si no se los cuento. Él vive en Torreón, hacia el noroeste del país, muchas horas, tantas que prácticamente se le acaba el mapa. Y yo no tenía más que interacción con él muy reciente en algunas redes. Y creo que en el primer episodio se nota un poco que estamos desencanchados. Pero ya después, para el segundo y el tercero, la verdad es que me divertí bastante hacer los diferentes episodios con él. Y bueno, pues le agradezco que se haya tomado la molestia de conectarse, porque además es un hombre de familia con varios niños a los cuales atender. Así es que yo le agradezco que después de sus actividades como papá, bueno, me haya tomado las llamadas para grabar los diferentes 3 episodios que hice con él. Vanessa Ugalde estuvo por acá, hizo 2 episodios conmigo. Ustedes saben, Vanessa, la dama de la ciencia. Ella me ayudó a hacer un par de programas muy interesantes que tenían que ver con astronomía, porque es un tema que yo sé que a ella le encanta.
A mí también me gusta mucho la astronomía. Y bueno, pude hacer estos 2 programas con ella afortunadamente, compartiendo y discutiendo sobre algunas cosas que suceden en la inmensidad del espacio exterior. Así es que, bueno, pues 2 episodios, la verdad es que para mí fueron pocos, pero espero que a ustedes les hayan gustado. Mi estimado Roberto Murillo, el gigante de Tlaxcala, el embajador de la tortilla para el mundo, estuvo conmigo 2 episodios, yo hubiera querido que fueran más. Pero muchas gracias, Roberto, te mando un abrazo a la distancia. Gracias por el apoyo, mi estimado Robert. Finalmente, algunos otros invitados que tuve y que solamente estuvieron en un episodio, no por ellos, bueno, quizás sí, pero no les digan a nadie, sino por mí, porque, bueno, pues ya no tuve tiempo de volver a invitarlos, o por la cuestión que fuera, solamente pudieron estar un episodio conmigo. Fue Guillermo Guerrero, ustedes lo conocen, es un tipo de radio. Rolando David Muñoz, también vive por allá por Durango, así es que tenía poco tiempo y luego no coincidíamos, pero yo le agradezco que haya venido a hablar de cazafantasmas conmigo. A Mario Cárdenas, que él también es creador de contenido, estuvo grabando conmigo un episodio. Esteban Pedreros, que ustedes saben que es la contraparte de Alberto Calvo en Comicverso. Él es chileno, así es que a pesar de la diferencia de horarios, pues me atendió amablemente para poder grabar el episodio sobre Pacific Rim. Y estamos tratando de ver de qué manera algún día esa diferencia de horario no sea impedimento si queremos volver a grabar, ya sea para Comicverso o para alguna otra cosa, lo que surja. Muchas gracias, Esteban. También Rodrigo Díaz Paz, él amablemente me ayudó a hacer el programa de Stargate, cosa de la que él sabe un montón. Y yo había visto hace muchos años la película, afortunadamente me estuvo apoyando sobre el tema. Yo sé que actualmente está haciendo ya su programa, sus pininos diríamos. Está produciendo, o por lo menos está participando en un programa que se llama Guardianes de la Eternidad. Vayan a darse una vuelta, búsquenlo en YouTube, Guardianes de la Eternidad, con Rodrigo Díaz Paz. El doctor Juan Manuel Ramírez de Arellano también se vino a dar una vuelta para hablar de la física de los superhéroes. Ustedes lo conocen también como Juan L. Él es doctor en ciencias, en física, y bueno, también es monero, es ilustrador, así es que digamos que me aproveché del 2x1 y estuvo conmigo. Y finalmente mi esposa Alejandra Pilloni, también la convencí de que se viniera a dar una vuelta al programa y estuvimos hablando pues de la ciencia de la conducta en una película bastante fuerte, El Experimento. Y yo le agradezco no solamente que me haya apoyado en ese episodio, sino que me ha apoyado en todos los 100 episodios y en toda la creación y producción de este programa. Muchas gracias a mi esposa Alejandra Pilloni. Finalmente y nuevamente, para redondear este agradecimiento hacia todos ustedes, quiero leer algunos comentarios que me dejaron en el último episodio de La Ciencia, la Ficción. Espero no omitir ninguno, pero bueno, estos son algunos de los mensajes que nos han dejado a mí y a mis diferentes colaboradores en sus redes. Voy a empezar por el comentario que nos dejó Alfredo Falcón en iVoox y dice: ¿cómo que se termina el podcast? No me digas eso, es una verdadera pena para los cinéfilos de la ciencia ficción. Por favor, dime en dónde puedo enterarme de tus próximos proyectos. Un abrazo y gracias por este enorme esfuerzo. Alfredo Falcón, la verdad es que no solamente es el esfuerzo, sino también el gusto de hacer estas cosas. Como se lo he dicho a mis compañeros, a mis colaboradores, a mis amigos, pues si no lo disfrutara no lo haría. La verdad es que sí, hay que ver película, hay que tener tiempo, hay que leer algunos contenidos para poder tener el conocimiento y sobre todo poder transmitírselos a ustedes de lo que estamos hablando. Así es que Alfredo, bueno, pues si tienes cuenta de Twitter, síguenos en @ de la C a la F. No era de la Calaf, era de la C a la F, por favor. Ese chisme no sé quién lo sacó, pero bueno, si tienes cuenta de Twitter, ahí en Twitter voy a estar compartiendo algunas de las cosas
que se vienen. ¿Cuándo? Bueno, estén muy atentos. Muchas gracias, Alfredo. También en la cuenta de Twitter de la C a la F, repito, no era de la Calaf, qué gente esta, de veras. Bueno, pues quiero agradecer a Carlos Rambert, que mandó un saludo. Dice: la verdad, conociendo cómo es de vago ese Héctor McCoy. Gracias, amigo, yo también te estimo. Me asombra que durara tanto. Efectivamente, la verdad es que cuando empezó este proyecto, les repito, fue durante el primer año de la pandemia. Así es que yo decía, bueno, pues si duro durante, no sé, un año, pues me va a servir para distracción y para distracción a lo mejor de la gente. Afortunadamente fueron 2 años y créanme que esto no va a parar pronto. Gracias, Carlitos Rambert. También por acá Rodrigo Díaz Paz, que colaboró conmigo en un episodio, dice: ¿cómo? ¿Qué? ¿Ya no habrá más de la C a la F de la ciencia a la ficción? Yo solo pude participar en un capítulo y estaba esperando la oportunidad de estar en otro. Es fake news, ¿verdad? No, mi estimado Rodrigo, se acaba de la ciencia a la ficción. Bien muerta está ya de la ciencia a la ficción. Muchas gracias, Rodrigo Paz, por haber estado conmigo. También Carca campeón, dice: qué pena que es el último. Mi estimado Carca, bueno, pues todo por servir se acaba. También Fer Nandín07 dice: gracias a Héctor McCoy e invitados por estos 100 episodios. Varios echaremos de menos escuchar el podcast cada semana. Éxito en futuros proyectos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, yo sé que me escuchas en España. ¿Cómo sé? Pues porque lo sé. Félix Farfán, muchas gracias por escucharnos en todos los episodios de la ciencia y la ficción, en compartir los diferentes episodios y en dejarnos algún mensaje. Y él en esta ocasión también nos dejó un mensaje que dice: la cancelación del podcast de la ciencia y la ficción lo confirma. Los Skrulls están entre nosotros. Triste estoy. No, mi estimado Félix Farfán, no somos marcianos ni nada parecido. No nos sustituyeron algún ente que haya hecho que se acabara el podcast, sino, bueno, pues así pasa a veces. Ya las cosas no dan para más y hay que terminarlas. Mi estimado Félix Farfán, pronto tendrás noticias. Así es que muchas gracias, como siempre, por escucharnos y por compartir los episodios. Más en el Twitter de la ciencia a la ficción, Antonio San Juan nos dice: no es cierto, dime que no es cierto. Pues sí, mi estimado Antonio San Juan, fue el último o el penúltimo episodio, por si contamos ¿verdad? También por ahí nos compartió una antología de ciencia ficción mexicana que se llama Visiones Periféricas, editorial Lumen. Y bueno, Miguel Ángel Fernández Delegado fue el coordinador de esa antología de ciencia ficción mexicana. Muchas gracias, mi estimado Antonio San Juan, por haber compartido con nosotros esa antología. Soy M.E. nos deja creo que nos quiso aclarar una mención que hicimos de literatura. Dice: la ruta del hielo y sal es de Zárate, el futuro en llamas de Trujillo. Así es, mi querido Soy M.E. Muchas gracias por tomarte la molestia de mandarnos un mensaje y también por escuchar los episodios de la ciencia y la ficción. Finalmente, Mario Cárdenas, desde En Eso Ando, dice: muchas felicidades a los amigos de la ciencia y la ficción por estos 100 episodios. Es admirable el esfuerzo y dedicación que le han puesto a este proyecto. Muchas gracias, Mario, porque tú fuiste parte de la ciencia y la ficción y sobre todo porque tú también haces un podcast, En Eso Ando, y sé perfectamente que entiendes el esfuerzo y la dedicación que se le tienen que poner a proyectos como este, dado que tú también vas muy bien con tu proyecto. Y bueno, pues agradezco el día que me diste el apoyo para hacer de la ciencia la ficción y estuviste conmigo platicando en un episodio. Gracias, Mario, gracias. Otros comentarios que nos dejaron Juan Carlos, muchas gracias por escucharnos, Juan Carlos. Pronto noticias. Gaby Cebreros también, muchas gracias por tomarte la molestia.
Bueno, pues en el Facebook de la ciencia de la ficción, Antonio Esfarcies nos dejó un comentario. Dice: ¿neta es el último episodio? No puede ser. Desde que lo descubrí hace año y medio se convirtió en mi podcast favorito. Espero que retomen el proyecto en el futuro. Creo que no hay algo similar en el podcastverso mexicano. Ni pex, suerte. Espero que no pase lo mismo con Nerdología. No, mi querido Antonio. Bueno, pues Nerdología espero que también dure muchos años con Rodro Vidal. En cuanto a tus palabras hacia el podcast de la ciencia y la ficción, híjole, de verdad te lo agradezco infinitamente que nos digas que no hay nada parecido en el podcastverso mexicano. Creo que esa es de las cosas que más me interesaba, hacer algo diferente a lo que algunos, repito, de mis compañeros estaba haciendo sobre cómics. Al menos creo que lo intenté y se logró hacer pues algo que fuera diferente para ustedes. Espero en el futuro seguir haciendo alguna cosa, al menos con un toque diferente. Los temas pues pueden ser los mismos, pero el estilo y la forma en que se los compartimos con ustedes, que sea diferente. Finalmente, bueno, pues el doctor Armando Saldaña, que compartió tanto en Twitter como en su muro de Facebook la noticia del término del podcast de la ciencia y la ficción, bueno, pues dejó un comentario. Dice: por desgracia los rumores son ciertos, los dueños cancelaron el podcast de la ciencia y la ficción y nos corrieron a todos, pero como despedida hemos hecho por primera vez un episodio con no uno sino varios invitados, todos platicando sobre la ciencia ficción en México. Ojalá les guste y gracias por escucharnos durante 100 episodios a lo largo de estos 2 años. Así es, mi estimado Armando Saldaña, mi estimado doctor. Nos corrieron. Pues, ¿quién nos corrió? Pues yo soy el dueño, ¿verdad? No, mi estimado doctor. Lo que pasa es que ya me estaba yo cobrando mucho la renta, así es que antes de que me desfalcara yo solito, pues preferí irme. Comenta también el doctor: gracias sobre todo a mi amigo Héctor McCoy, creador del podcast, por la invitación a participar desde el principio. Y da una frase clave: aquí nos volveremos a ver. Así es, doctor, nos volveremos a ver. Muchas gracias, doctor Armando Saldaña, por haber participado en estos 32 episodios más el final. A pesar de que por ahí dices que te agarré desprevenido, no es verdad, doctor, no es verdad. Te avisé con todo el tiempo del mundo, pero como siempre estando presente con muy buena gana. Te lo agradezco, mi estimado doctor Armando Saldaña, por todas las veces que participaste en los episodios de la ciencia y la ficción. Quiero mandar saludos también a Iram Avi. Saludos. Por ahí José Luis Cardoso comenta: ojalá, me deja un comentario a mí en el muro del doctor. Dice: ojalá y puedas continuar con tu proyecto en otro lugar. De la ciencia y la ficción es de lo mejor que hay. Saludos. Muchas gracias, José Luis Cardoso. Créeme que este comentario me anima para seguir haciendo cosas en el futuro. Gracias. Espero en verdad que lo que hayamos hecho haya sido de tu agrado y el de mucha gente. Víctor Bonfil dice: aún tengo varios episodios pendientes de escuchar. Pues muchas gracias por escucharnos. Dice que nos oye en la app de Podcast Addict. Muchas gracias por escucharnos. Abraham Martínez, qué mal, saludos. Eric Proaño dice: los dueños. En fin, pues qué lástima. Es lo que yo digo, Eric, ¿cómo que los dueños? Bueno, pues un saludo. José Antonio Morales dice: mal que los corran. Y anima al doctor Armando Saldaña a que arme su propio podcast. Bueno, pues ahí está, doctor. Ya lo andan aclamando para que arme su podcast que se llame Armando la Ciencia Ficción. Nada más estoy sugiriendo, ¿verdad? Puede ser. Ed Flores también le deja su manita arriba para que arme su podcast, doctor. Nuevamente José Luis Cardoso deja un comentario. Dice: ¿cómo es posible eso? Es uno de los mejores podcasts que hay sobre ciencia ficción. Caray, José Luis. La verdad es que muchas gracias por tus palabras. Eres mi nuevo mejor amigo en Facebook. Alberto Palomo dice: lástima. Y le pregunta a Armando que si le depositaron el finiquito o fue acaso que nos demandó Denise de Calaf por el nombre y por eso cerramos operaciones.
¿Qué pasó, Alberto Palomo? Desde luego que al doctor se le concluyó su contrato con todas las de la ley, con bonos, claro que sí, y prestaciones al doctor, así que no tiene por qué quejarse. Bueno, la verdad es que sí tiene que quejarse, pero él es muy amable conmigo y no lo hace. Y repito, no era de la CALAF, era de la C a la F. ¡Qué gente, de veras! José Luis Mitre, saludos José Luis. Pues muchas gracias de verdad por habernos escuchado de la ciencia a la ficción. Y bueno, pues decía yo que quería dar algunos números. Déjenme comentarles rápidamente que yo subía independientemente los episodios del podcast a 2 plataformas. Una era a Anchor. Anchor básicamente es Spotify, y en Spotify tuvimos algo así, según las estadísticas. Lo que esto significa, en la verdad, no sé exactamente en base a qué se reflejan estos números, pero pues nos comentan que tuvimos poco más de 18.300 reproducciones. Sé que algunos de ustedes quizás escuchaban los episodios en 1 o 2 tandas, hasta 3 quizás, cuando el episodio era demasiado largo. Pero bueno, que regresaran a escucharlo por completo, o por lo menos a tratar de continuarlo, pues les agradezco que lo hayan hecho. 18.300 y tantas reproducciones al día que estoy grabando esto. Bueno, pues la verdad es que son bastantes. Por ahí hay una estadística que cada episodio tuvo una media de 150 reproducciones. La verdad es que yo, cuando empecé este proyecto, decía, si los episodios tienen por ahí de 30, 50 reproducciones, con eso, la verdad es que pues me doy por bien servido. Muchas gracias a la gente que se estuvo molestando. Y finalmente dice que tuvimos 350 seguidores en Spotify. La verdad es que es un número increíblemente alto para mí. No merezco tantos seguidores. Bueno, la verdad es que merezco más. No, muchas gracias a toda la gente que nos seguía en Spotify. Por ahí tuvimos un problema que yo estaba consciente que a lo mejor podía pasar. Nos amonestaron para usar un audio, y bueno, pues decidí finalmente que el audio musical ya no se iba a escuchar en Spotify. Puedo hacerlo subiendo independientemente, como les decía yo, los audios, tanto Spotify como a iVoox, que fue la plataforma que hasta hoy me ha permitido hacer, pues todavía poder poner alguna cancioncita al final. Y en Spotify la gente, pues por ahí me censuró 5 episodios, así es que dejé de ponerles la canción al final para no tener problemas. Sé por ahí que en algún momento, creo que Spotify, si ya sea que sigamos produciendo este podcast, o que en algún momento, si ya no se sube más, bueno, pues creo que se empiezan a borrar los episodios. No sé cómo está exactamente el asunto en Spotify, pero bueno, si no llegan, si ustedes ven que nada más hay 95, 96 episodios, es que nos censuraron 5 por utilizar música que según ellos estaba mal utilizada. Bueno, pues fue ese el problema. En iVoox, como les comento, pues también allá subía yo independientemente los diferentes episodios del podcast. Por ahí dice que tuvimos algo así como 20,000, 21,000 reproducciones. Muchas gracias. Curiosamente, el número de suscriptores al podcast fueron mucho menos, son 140. Pero muchas gracias por suscribirse a iVoox. Yo les sugiero, si ustedes solamente estaban suscritos, por ejemplo, en Spotify, bueno, pues les recomiendo que también nos sigan en iVoox, porque ahí van a estar todos los episodios. ¿Qué tal que nos quieren escuchar? Ahí sí permanecen, no importa el tiempo que pase. Así es que, pues, síganos en iVoox. Finalmente, bueno, pues en Amazon tuvimos 22 seguidores. Y bueno, pues parecen pocos, pero yo los agradezco todos y cada uno de la gente que nos seguía en las diferentes plataformas.
Y bueno, pues continuando con alguna numerología, la frialdad de los números, déjenme decirles también que en iVoox nos dan un ranking según la categoría en la que estamos, y nuestro mayor posición en estas categorías de cine, entretenimiento, ocio y no sé qué otras cosas fue la posición número 22. La verdad es que muchas gracias por habernos llegado a esa posición, por habernos escuchado. Supongo que esto es en base a reproducciones o algo así de la categoría. Bueno, pues estar entre los 22 programas más escuchados, la verdad es que se dice fácil, pero yo se los agradezco a todos ustedes. Y bueno, ¿qué sigue? Pues la verdad es que sigue que próximamente va a haber noticias. Eso es lo que sigue. Yo espero que lo que hagan en el futuro, bueno, pues ustedes nuevamente estén ahí para escuchar. La verdad es que esto ha sido un poco más drama que otra cosa, porque sí, de la ciencia la ficción termina, pero vendrán otras cosas y espero que estén ahí para seguirnos apoyando. Y bueno, en su momento escucharán por qué el final de la ciencia y la ficción. Nuevamente muchas gracias. Hasta la próxima.